What is this? Yeah. Ah, the sound. Hello, everyone. My name is Lydia Collins, and I'm here on SCAT TV in Boston on Dead Air Live. I'm here with Janko Ivotolik, a musician with the band Masacre from Chile. We are also joined on Skype with Jeff Allen, who is with the band Arctic Horror, and they played together here in Boston just a couple of weeks ago. So today on the show, we're going to be talking about the conception and the development and the fame and the process of musical creation that Masacre had in Chile and South America and in the rest of the world, and the influence of this band on thrash metal and the political scene in Chile. So right now, I'm going to introduce our friend Janko. Janko, I'm going to be speaking in English and Spanish. Voy a estar hablando en inglés y español porque Janko habla inglés un poco, pero mejor hablamos en español. Y voy a hablar con Jeff en inglés. Ok, hola Jeff. Entonces, Janko, no sé si quiere introducir quién eres y por qué estás aquí. Mi nombre es Janko Ivotolich Cancino y soy el vocalista y guitarrista de la banda Masacre, una de las más antiguas de metal en Chile y Sudamérica. Y estoy tocando acá en Estados Unidos con músicos de este país y mostrando mi arte y la discografía que hemos tenido hasta hoy. Okay. Muchas gracias. And Jeff, would you like to introduce yourself a little more and talk about quickly who you play with? When I'm playing drums, I'm usually playing metal. Another metal band called Breaking Wheel in the Boston area. I'm playing with Arctic Horror right now. I'm big into electronic music too, so I do production. But if I'm playing with bands, the Acrobrats, bunch of local stuff, Spirit Kid. But metal is, as far as like rock and roll is concerned, metal is a big passion. The drums, metal drums just always attracted me. So when my friend put me in touch with Janko and he said he wanted to play Boston, there was no question. I'm gonna do that. I love the music. It's classic thrash. It's interesting structurally, musically. So yeah, I'm just like to hear it, to be here and meet Janko and play that show. Great. Well, thank you, and I'll be kind of trying to translate between you two, and we'll hopefully get a conversation going that, even though you're virtual, we'll be able to all talk and communicate. So, Okay. so entonces, Janko, quiero que me puedes explicar un poco cómo nació tu banda Masacre, porque sé que al principio no era Masacre, No. entonces, ¿qué era, cómo nació y cómo formó la banda Masacre en 1980? 79. 78. 78. 1978 nace como una idea de hacer una banda de metal de ese tiempo. Y tocábamos y tuvimos 6 canciones y se llamaba Embrión. Después, en el 79 cambiamos el concepto, el nombre y se llamó Sepulcro. Hasta que en 1980 empezamos a generar la idea de cambiar a algo mucho más pesado y rápido, un estilo más metal, y que en Chile prácticamente no había ese estilo, que yo quería gente que tocara, que se vistiera de negro, que hiciera más siniestra, que tuvieran este tipo de logos. Y en 1985 tenemos nuestra primera show. Pero esto fue dentro de un periodo muy difícil en nuestro país porque existía la dictadura. Entonces era muy difícil encontrar partes para tocar
pero sí teníamos dos, que era la Sala Lautaro y el Gimnasio Manuel Plaza. Esas dos eran las más importantes. ¿Álbumes más importantes? Los lugares más importantes Ok. para tocar. Y si no había nada como Masacre o metal en Chile antes de tú y Masacre, ¿cómo, o sea, por qué fuiste tú que pensó en eso, que lo descubrió? Muy buena ¿Y cómo pregunta. era comenzar algo que no había nada como eso antes? Yo estaba aburrido un poco. Yo iba a conciertos de rock clásico y donde las bandas eran los músicos en ese tiempo. Habían bandas como Tumulto, Arena Movediza, la banda del Gnomo, Quilín, de jazz rock. Había una serie de músicos, pero yo quería algo más fuerte, más rápido. Así que tenía familiares que vivían en Europa y me mandaban discos, principalmente discos de la New Wave of British Heavy Metal. Okay. eh, y me daban discos de bandas diferentes, que ya no era solamente escuchar Led Zeppelin, Deep Purple, Grand Funk, Jimi Hendrix, sino que ya era algo más fuerte. En ese tiempo estaba Judas Priest. Judas Priest viene de 1974, Jeff, ¿cierto? Painkiller viene de... Claro. Entonces, a mí me gustaba también ese tipo de música y también el punk. Y el heavy metal nace de la unión del hard rock con el punk. Okay. ¿Ah? Y la velocidad del punk con la pesadez de la guitarra del metal. Yo quise hacer eso porque en ese momento en Chile no existía una banda que tocara con ese concepto. ¿Y cómo reaccionaron la gente cuando las primeras veces que oyeron esa música? Nosotros debutamos en 1985 en el colegio St. George School de Santiago y solamente tocamos la mitad de un tema porque se volvió un caos. Wow. La gente se volvió loca, nos tiraban cosas, nos trataron de echar del escenario. En ese tiempo yo estaba con una formación que estaba yo en vocal y guitarra, en la otra guitarra estaba Alfredo Torres, en el bajo José Miguel Nacrur y en la batería estaba Andy Nacrur. Y con esa formación duró muy poco y en el 85 comenzamos a hacer solamente tres, un power trio, que era Alfredo Torres en guitarra, en batería Mauricio Yáñez y yo en vocalista y guitarra y bajo. Y los chilenos, claro, durábamos 2 temas, 3 temas, nos acusaban de que éramos satánicos, éramos violentos, otros decíamos que como cantábamos en inglés éramos imperialistas, otros que nuestro concepto de rechazo a la dictadura nos hacía decir que éramos comunistas, otros que éramos, no sé, drogadictos y recibía mucha crítica, pero seguíamos adelante. Entonces había alguna gente que no gustaban de tu música, pero sí había otra gente que sí le gustaba mucho. Muy poca. Muy poca. Pero ¿cómo era esa gente y por qué gustaban tanto tu música? Aguerrida, firme. Yeah. Primero fueron 5, después 10, 15, 20, 50 y nos seguían a todos lados donde tocábamos. La escena se fue creando. Y al final de 1985 hacemos un festival llamado Death Metal Holocaust, donde yo organizo eso y invito a bandas que no habían tocado nunca, pero que se estaban formando, bandas de garage, a que toquen por primera vez ahí. Ahí tocó bandas como Creep, Nimrod, Necrosis, no sé, pero Rust, y tocó Pentagram y nosotros cerramos. Okay. Nosotros solamente alcanzamos a tocar un tema y medio. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Llegó la policía. Wow. Y disolvió todo. ¿Y eso fue en cuál año? En 1985, en diciembre. Ok, en diciembre. Okay, entonces, Jeff, I wanted to see if you could talk for a little bit about in the early 1980s, what was the
like ambiance of thrash metal when you were in your experience? Oh man, in my experience, so I can't say I was really introduced to thrash metal until high school. It's a typical high school experience, I guess. You know, growing up as a kid in the 80s, I didn't know that stuff was around. So what was I listening to, man? Like, In Excess, stuff like that. And then my older brothers and sisters got me into Zeppelin and Deep Purple from there. And then it wasn't until high school until, of course, I hear Metallica. And then, I don't know, Universidad. It's a more, just more bands, Pantera, and darker, faster stuff. So really, it was, it's a similar story. It's kind of like feeling like a outcast as a kid, and then someone plays you Ride the Lightning, and you just go, something clicks. And you're like, okay, more of that. But by that time, that album was, how old was that? I was 13 years old at that point. So by that time, there was already Death had been playing for a while. So I just was kind of playing catch up from there, Great, thank you for talking about that experience. Yeah. Rápido, tengo una pregunta más para ti antes de, no sé si puedes tocar un poco, pero antes no sé si puedes hablar un poco más sobre cómo era exactamente el ambiente política en esa época de dictadura, en las 80s por ahí, y cómo era, cómo tu música estaba informado con la política, el ambiente, así. Sí, en Chile en ese periodo era muy difícil tocar porque solamente en televisión salían la gente que estaba de acuerdo con la dictadura y existían dos Chiles. Un Chile que se quería dar a entender a través de los medios de comunicación y otro Chile que era popular, underground y que pasaban muchas cosas pero no aparecían en la televisión ni en los diarios. Okay. En ese tiempo era más underground. I'm going to really quickly explain what he's saying in English. I realize I should be doing that a little more, but he's saying that in this time in the 80s there were two Chiles. One was more of an underground Chile, and that one wasn't really well represented in common media like television and newspapers. And the other Chile was the more popular Chile that had representation in politics and TV and newspapers. Okay. Era un periodo siniestro. Okay. Un periodo siniestro y que nosotros en nuestras letras cantábamos no solo esas letras contra lo social, porque queríamos el cambio, queríamos que se fuera la dictadura, sino que queríamos hablar contra todos los cimientos del occidente que nos era impuesto. Y utilizamos, sí, también letras satánicas, nos inspiramos en poetas chilenos como Pablo Neruda y Vicente Huidobro, y era como una especie de resistencia ante lo que en ese momento nos tocaba vivir como jóvenes. Okay, entonces era como una resistencia contra contra la dictadura y Pinochet, okay. Que después se transformó en su dictadura se impuso la Universidad de Chicago, que se impuso el libre mercado. Y el libre mercado es un sistema muy más o igual de siniestro que la dictadura, donde mucha gente empezó a resistirse contra ese sistema y empezó a desaparecer por oponerse, tanto en la parte de acción como en la parte del pensamiento. Y tu música ha ido con esa lucha, ¿no? Sí, yo veía mucha gente que la mataban, periodistas, artistas, músicos, no solo gente que era
tomaban armas contra Pinochet, sino que yo veía gente pintores, artistas que morían, que los mataban. Wow. Uno de ellos, en 1973 ellos mataron a Víctor Jara. ¿Y quién era Víctor Jara? Víctor Jara es uno de los más importantes cantores de lo que se llama neofolclor chileno, Oh, okay. muy similar a Violeta Parra. Okay. Ujú. Entonces, no sé si puede tocar un poco para nosotros. Sí, voy a usar un llamado poncho mapuche para la inspiración. ¿Lo ves, Jeff? Jeff, can you see him? Sí. Sí. Se escuchaba mucho folclore antes en mi país. Se escuchaba, por ejemplo, la cueca, que es el baile o es la música más importante de Chile Central. So he's talking about listening to a lot of folkloric music, typical of Chile at this Sí. time. De North, la música del norte. En el sur es vals. Vals chilote. Pero yo miraba eso y las bandas tocaban más rock, más cosas más livianas. Y yo miraba y yo decía, no, esto no. En Chile están matando gente y el estilo es como muy poser. So he just played some folkloric music from the north and the south, and then he just played some typical metal music of the time. He was thinking at that time that music isn't really reacting to what he's feeling at the time. Entonces yo con mi banda fue la primera en Chile que comenzamos a tocar ya metal fuerte. Así. Yeah. Y eso encendió a la gente y dijo, no, esto es satánico. So this kind of lit up a light in the people, and they're like, "Oh no, we can't do this. This is satanico, like coming from Satan." Yes. Así fue. Muchas gracias por ese tema. Thank Gracias you. a ti. Bueno, entonces creo que ahora nos puede explicar cómo subió a la fama a Masacre y cómo era su proceso de internacionalización. En este momento Masacre fue, después fuimos creciendo y ya en los gimnasios Manuel Plaza invitábamos a otras bandas de ese tiempo y podían ir fácilmente 1.500 a 2.000 personas en cada concierto una vez al mes. Y ahí recuerdo que habían bandas como de las que ya te nombré, pero se sumaron otros nombres como una banda llamada Punk Chaos, habían bandas llamadas Atomic Aggressor, ya no recuerdo con ese tiempo Seisen era también una de ellas y se fueron sumando cada vez más y el movimiento empezó a crecer como escena. Y alguien se fijó en nosotros y dijo que grabáramos discos, que hiciéramos una internacionalización, que tocáramos en otros países. So the group kept growing, and they were
starting to get some concerts of like 150 or 200 people, and then slowly but surely they started getting more of a name and started getting the opportunity to play internationally. Ya, pues sí. Entonces, yo empecé a viajar antes por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Sudamérica. Primero fui con mi familia, con mi padre o con mi madre, y después fui a tocar con ellos, a esos países. Y me di cuenta que todos los músicos tenían los mismos problemas. Yo vi las dictaduras que eran en Argentina, la dictadura en Uruguay, la dictadura en Paraguay, en Brasil, y yo vi que a pesar de que los países en ese tiempo estaban en dictadura, sí conservaban la riqueza espiritual de su cultura. Y era muy importante. So something that he was really noticing as he was traveling around to Argentina, Uruguay, Brazil, was that although there were these dictatorships in these different countries, there was still a remarkable ability to maintain the richness of the culture in these countries. Sí, entonces eso me inspiró a intercambiar información con músicos, artistas de ese tiempo, que después yo, cuando volvía a Chile, empezaba a volcarla en la creación de música y de letra. Okay. So then after he was doing all this traveling, when he was able to return to Chile, he was able to transform this into music and lyrics as well. Hicimos algunos demos, Pissing into the Mass Grave, Altazor, pero el disco importante fue en 1989, que aquí lo tenemos en cassette. Jeff, are you familiar with this cassette? Sí, poco. Porque sí, through a mutual friend. No amigo, Mutua. Bueno, antes de llegar al regreso a Chile, quiero saber un poco más cómo era compartir música en esos otros países, cómo era la experiencia de tocar, o no sé si tocaste con otras personas. Sí, ¿Cómo fantástico. era eso con gente que no conociste, que no era de tu país? Maravilloso. Sí. El hecho es que todos los músicos conocí mucha gente con ganas de hacer arte y expresarse artísticamente, porque en sus países no lo podían hacer tan bien porque también tenían dictaduras. Entonces ellos a través del arte volcaban toda esa frustración, ese dolor, esa forma de expresarse a través de la música, a través del heavy metal, el thrash metal. So something that was tying them all in common was this ability to express themselves as a way to kind of fight back against the dictatorships, and thrash metal was giving them that medium of expression. Sí. Sí. Y quiero agregar algo. En este disco tú ves que aparece el símbolo, que es un símbolo mexicano. A ver si lo muestras a la cámara. Es un símbolo de maya o azteca, o bueno. There's a Mexican symbol Sí. within this cassette. Sí, azteca. Y representa que en ese momento ellos conocían todo lo que era el significado de la duración de la luna, de los días. Astronómicamente eran muy avanzados. Al mismo tiempo que en Europa, solo por estudiar la luna o decir que la Tierra no era redonda, era plana, quemaban a los científicos. Huh. ¿Puedes decirlo eso? Entonces, quiero entender. Tú estás diciendo que los mayos, ese símbolo mexicano representaba algo muy complicado, un entendimiento Sí, muy como era fuerte. los imperios Inca, Ajá. el imperio mapuche en mi país, el imperio azteca, eran muy avanzados, ¿ya? Sí. Eran muy avanzados en conocimiento y eran más avanzados, más organizados en riego, en ciudades, en Que todo, los de Europa. que en Europa. Y en Europa dicen que eran ellos los más avanzados. So the symbol is a sign of the fact that this Mexican symbol, or this indigenous, he's not sure if it's
no sabe si es Aztec ni Maya. Well, it's just showing that there was a very advanced and complex understanding of the solar system of the universe, and simultaneously in Europe, the Europeans were saying, "Oh no, we understand it better. We understand it better." But in reality, la realidad es que esa gente entendieron todo eso como entendieron cómo era todo. Yeah, te entiendo. Ideas. Sí. Entonces, mientras en Europa quemaban a los científicos, en la América prehispánica ya sabían muchas cosas, matemáticas, astronómicas. In Latin America, they knew so many things mathematically, astronomy, things about the astronomy. Sí. Y muchas de las cosas que nos hicieron creer era que aquí éramos salvajes y que nos mataban por salvajes, aquí en la América prehispánica. Right, and whereas the European conception of Latin America was that they were savages. Yeah. Entonces, con la invasión de Europa hacia la América prehispánica, nos quitan todos nuestros conocimientos y se pierden muchas cosas, se destruyen templos, se destruyen civilizaciones completas. Además que ellos justificaban, los europeos justificaban que mataban a la gente porque nosotros éramos salvajes, lo que no era verdad. Right, so he's talking about the colonization of Latin America, and the Europeans were using this idea that because the people who were indigenous to Latin America were savage, they had the right and they were justified in colonizing and destroying the culture and artifacts of what existed in Latin America prior. Sí. Sí. Entonces ese disco fue premiado, ganó algunos premios en el programa Solamente Rock de Radio Concierto. Yo fui elegido el mejor guitarrista de Chile en 1987 por ese programa, sacamos como el mejor álbum y el gobierno de Chile a través de la Seremi de Educación nos premió por nuestra trayectoria y nuestra forma de entregar otras visiones de la historia. So he was given a lot of prizes in the Ministry of Music and Ministerio de Música en Chile. Música. Give them prizes for kind of reimagining and reinventing these symbols as a way of retelling history in a more just and accurate way. Okay. Bueno, este fue nuestro primer disco. This is their first disc. Sí, Wow. sí, bueno, pero Muy aquí especial. está en formato cassette. Sí, se lo puede notar, ¿no? Sí, sí. Después pasó mucho tiempo y hicimos este disco llamado Altazor. Then this is their next disc. Claro, que yo quise tocar más rock clásico, más otras cosas, pero como dice aquí, Masacre Producciones, aquí Oh, okay. dice Masacre Producciones, yo lo hice con los mismos músicos de Masacre. Okay. So this was just más metal clásico. Oh. Sí. ¿Y por qué era así? Yo era un alma inquieta. Okay. He was his soul was restless, so that's why he kind of moved around music types. He wasn't only wedded to one type. Exacto. Yeah. Y después salió una recopilación doble de los demos antiguos que tú lo puedes abrir acá. Que se llama Back from the Mass Grave. Back from the Mass Grave. Yes. Okay. Opening, which, please. Yes. This. Yes. Please. Oh, I see Thank it. you very much. Yes. Which one cuál eres tú? Yes. Andy Nakrur, Lalo Vidal y Pepe Nakrur. Esa era de formación, ¿cierto? Jeff, do you know ves, Jeff? much about this? Can you comment? I know of Lalo y Pepe, not personally, but playing. Yeah. Can you speak at all to their influence? I just, it's really just listening.
they played really well, and I just want to practice and get the material right. Right. Do it justice. Yes. Sí, sí. Y tocamos temas con Jeff de... Hay un And- tema llamado Immolation que tocamos de ese tiempo con Jeff. Oh, so when you guys were all playing together the other week, you were playing some of this music from de este disco. Sí, Immolation. Jeff. Immolation. Sí. Sí. ¿Y qué es lo que sintió Jeff cuando... Jeff, tocaba what were you Immolation? feeling when you were playing that song? Maximum power. Poder máximo. At first, maybe a bit cautious because I just met Yanko and I know he has a legacy. And then the playing and the recording is really great. But after an hour of playing with Yanko and Greg, then we relax and we realize what the music is meant to be, which is like for me, being in Boston where there's so much, there can be a lot of perfectionism in metal. It allowed me to kind of put the punk back into that. You know what I mean? Kind of relax and just make the Jack Nicholson face, Sí, yes. Okay. Sí, pero Al principio sentía como, Jack Yanko Nicholson, es súper famoso, me siento un poco como con cuidado, pero después de comenzar se sentía como muy fuerte y tenía la cara de Jack Nicholson, así. Sí, es bueno que lo traduzcas para la gente que lo va a estar mirando en Chile, en Sudamérica. Sí. O la gente en Chile y Sudamérica. Bueno, después de este disco, nosotros sacamos este que se llama Psychotic Redemption. Psychotic Redemption. Sí. ¿Y eso fue en cuál año? Ese fue en el año, 2001, parece que fue. 2001, sí. Ok, en 2001. Psychotic Redemption. Y ya era thrash metal. So it's trash metal. Habíamos vuelto al thrash metal porque en el primer disco hicimos muchas mezclas, Ajá. sonidos metal sinfónico, una mezcla entre Pink Floyd, Metallica, Ajá. entre Slayer y Genesis, esas bandas. Pero aquí era netamente thrash metal, como Slayer, Creator, el primer disco de Metallica, Kill 'Em All, Show No Mercy, el primer disco de Creator, End of Spain, bandas así. Okay. Y fue el reencuentro con la gente que le gustaba el thrash metal antes. Okay. So this was a return to thrash metal that after they'd had these other albums where they kind of experimented with other different symphonic metal and other sounds, they returned back to thrash metal as a way, and this was a way to kind of touch base with their fans and the people who were true to the thrash metal movement in Chile at the time. Okay, entonces no sé si quiere tocar algo Sí, voy a... sobre la internacionalización y su época de Sí. fama. Bueno, ahí nos encontramos con muchos hermanos ahí y ya tocamos cosas de todo. Era un sentimiento más ahí está. Entonces ya era un lenguaje más común el thrash metal en Sudamérica. So thrash metal is more common in South America. Sí, ¿Ya? así. ¿No más? No más, no, ¿para qué ¿Y más? por qué no pusiste el poncho esta vez? Porque era thrash metal. No, ¿quieres que me ponga el poncho? Como quieras. Ok, pero hace mucho calor con el estudio. Sí, pero sí. sí. Ya incluíamos técnicas. Por ejemplo, del tapping, técnicas que tocamos así. Ya había más virtuosismo en lo que tocábamos.
y tocamos más cosas. Desde rock hasta cosas más rápidas. Y mucho trémolo. Cosas así. Muchas gracias. Jeff, how does that make you feel? Thank you. Me gusta Ok. No tengo que traducir eso. Buen español, buen Yeah, español. good Bien, Spanish. bien, Jeff, bien. Y puedes hablar un poco sobre la inspiración para ese tipo de música, ese tipo. La inspiración ya era contra lo establecido. Muchas cosas de lo que decían que nosotros éramos satánicos por cantar cosas contra la Iglesia Católica o cosas así, después se fueron confirmando cuando se empiezan a saber noticias de que pillan muchos, se me olvidan, voy pensando en inglés y en español. Muchos sacerdotes son acusados de pederastras Oh, sí. y entonces empieza ese problema a explotar. Okay. Explotó primero en Estados Unidos y después fue explotando en otros. ¿Y eso Y fue cuándo? más o menos en los años 90, ¿no? Okay, Sí. so he's talking about in the 90s when priests were being accused of doing indecent things. Yes. Sí. ¿Cierto? In the 90s. Is that right, Jeff? Good, Jeff? Sí. It's fucked up. It's bad. Yeah, it's true. Yes. Evil. Y nosotros también queríamos hacer queríamos hablar de no solo de satanismo, sino de los problemas civiles de la gente, los problemas sociales, la mala distribución de la ganancia en los países, de la gente pobre que no podía acceder a los beneficios. Right. So Éramos- this music was also talking about it was reacting to talking about like social problems and how and the poor people weren't able to access benefits that were supposed to be coming to them from the government. Exacto. Sí. Y en ese momento sale, el 2005 sale este disco llamado Crematorium. In 2005, Crematorium was. Crematorium, con Rodrigo Villenas en la batería, Simon Roth en el bajo, Gabriel Het en la guitarra y yo en guitarra y cantando. Sí, open please. Yeah. Thank you. Very thank you. And Ahí you? está. Yes. This? Yo. Ahí. Smile. La boca smiling. Black and dark smile here. Okay. Oh, See? Can you see? does he look similar? Sí. Parece, ¿no? Sí, a demon. A demon, yes, he's like a demon. Yes, el Crematorium fue un disco muy importante para nosotros porque nos abrió muchas puertas. So this disc opened a lot of doors for them. It was very important for them. Bueno, ahí no están todos los integrantes. Yo quedaba solamente porque todos los integrantes de la primera generación no estaban. Okay, so the fans of the first generation weren't there anymore, so it was a new struggle. It was a new task Por diversos motivos. Ujú. for diverse motives. Yes. Y resulta que después de ese disco ya nuevamente empezamos a que el movimiento se armara, empezamos a tocar en Argentina nuevamente, fuimos, pero ya siempre teníamos problemas con los bateristas, hemos cambiado como 10 veces bateristas. They were having a hard time. They were having a lot of changeover with the drummer. Y cómo coincidió todo eso con la situación política, con la dictadura y todo eso? Bueno, mucha gente dijo, pero ¿para qué cantan cosas que no pueden luchar? Y yo les decía, no, ahora
El problema no es la dictadura, el problema es la economía. So people are saying, how you can be singing if we aren't having the same problems as before of the dictatorship? Sí. But he was saying, no, there's still problems, and this time their problems have to do with the economy and la escuela de Chicago, ¿no? Y Yes. todo eso capitalismo and the idea and the Chicago School of Economics and this, yes, Sí, the free market. Yeah, Jeff, would you like to Jeff? comment? Philosophy, no, es diferente, ¿no? Sorry, can you say that one more time? The philosophy is not is the same. La filosofía no es diferente, ¿no? Es lo mismo entre la dictadura y el mercado libre. Sí. Es súper parecido, ¿no? Sí, porque se privatizó la salud, la educación, Right, privatization of healthcare systems and education. Yeah. las jubilaciones son muy bajas. Cuando ya cumplen 65 años, la gente está sacando muy poco dinero. Right, so the retirement system, when they retire, they aren't able to make as much. They aren't making very much money at all. Yeah. Y nosotros luchamos contra todo eso. No es solo una banda, Masacre no es solo una banda de música, es una banda muy social, muy potente en la parte de ir contra todo lo establecido. Right, so their band is really a big social commentary, and it's fighting against the establishment. Yeah, Sí. what is already established. Y finalmente hemos sacado ahora este último disco que se llama In a Eternum. In Eternum, In Eternum, como para siempre. justamente, Sí. para siempre. Para siempre. Que a pesar de que las cosas se dicen que no pueden cambiar, siempre habrá gente que se oponga y que tenga la valentía de oponerse. Right, so even though you might be saying things can't change, there's always people who have the power and the desire to change things, yeah. Exacto, y sale este diseño, es el mismo diseño de carátula. Sí, dalo. A ver. Change, yeah. ¿Y puede hablar un poco sobre el diseño? Sí, Ya, okay. bueno, yo siempre a mi casa llegaban muchos amigos que se convirtieron en músicos, otros en artistas, escritores, periodistas, y entre ellos había pintores y diseñadores. Y la idea nuestra en esas conversaciones que habían en mi casa en ese tiempo, en Carmen 1945, era de que se buscaba hacer entender al mundo mediante lo auditivo y lo visual. Oh, so just quickly, artists were trying to understand the world through hearing and visual. Sí, en este caso, esta... Yes, Jeff, ¿ves la carátula? ¿See you? Can you see the Can you image? see the design? No. ¿No? Ahí. Muéstrale. Aquí. ¿Ahí veis? Viejo los discos. Perfecto. Ok. Ya. Esta es la idea nuestra, es que todo es mercado, pero todo es crueldad. Todo es mercado. Y todo es crueldad. Es So muy everything cruel. is the market and everything is cruel. Es cruel. Entonces con el mercado libre todo es cruel. Todo es cruel. Okay. Cruel, sí. Es cruel. Tú puedes encontrar un Cristo al lado de un McDonald's, un Cristo al lado de donde venden Coca-Cola. You can find Jesus Christ next to McDonald's or these symbols of capitalism in the free market. Yeah. Las cosas espirituales se dejan de lado. Ya Spiritual things are kind of left to the side. Jeff, did you want to say something? It makes me think of when I go to the House of Blues as a music venue. Yanko might be interested in this. When I go to the House of Blues and I see a big punk band or metal band play, and I look up and I see all the symbols of the world religion. I see like the cross, the Star of David. I see the Star of Muhammad. I see the yin and yang. And the one thing that's missing is like with the House of Blues, they just need to put the dollar sign on there. Entonces, Because that's
Because it's misrepresenting. You know, it's like it's when the music industry is infused with money, it's hard. It makes it harder to. It can make it harder to be true to your message. Yes. And Yanko is doing that. Yanko is being true to the message. Ok, voy a traducir un poquito para nuestros amigos en Chile y Sudamérica. Está diciendo que aquí en Boston tenemos un lugar se llama The House of Blues y es un lugar donde tiene conciertos, un gimnasio, ¿cómo se dice? El gimnasio, sí. Un gimnasio. Gimnasio. Pero cuando un lugar así tiene mucho dinero y tiene mucha influencia del mundo afuera que tiene dinero y influencia así, o sea, si el mercado libre tiene una influencia muy grande en un lugar donde se pone música, la música no puede ser muy verdadera, no puede ser, sí, así, pero tú puedes, con tu música, tú sabes cómo luchar contra eso y tu música es pura por eso, porque Sí. lucha contra el mercado libre. Contra el mainstream. Yeah, yes. We are underground by power. No mainstream. Yeah, they're not mainstream. They're fighting against power. Yeah. I also have a message from Greg. Tengo Mensaje de Greg. Él dice que es un honor tocar música con Masacre y Chile en 2019. Salute from Greg Grimm, Greg Weeks, the bassist. We've been trying to hook him in. He just got a Skype account and it wasn't able to work out. But Greg tocando bassista for the show at Midway, and he loves Masacre too, and he just wants to say he wishes he could be here, and we'll see each other again. Thank you, Greg. Gracias, Greg. Sí, entendiste. Yo un poco, tú más. Solo que Greg mandó un mensaje para nosotros diciendo que no podía conectarse, pero dijo que fue un honor tocar con usted, contigo, con usted, y que sí que pasó súper bien esa noche. Ah, ok. Ya. Aclaro, Greg fue el bajista que tocó con Masacre junto a Jeff. Y hicimos un trío y tengo entendido que hay algunas imágenes, ¿no? de esta actuación para ver si podemos verlas. Right, so Greg, Jeff, and Yanko all played together, as we've talked about a little bit a couple weeks ago here in Boston, and they're going to play some videos right now for the show. Un poco de introducción para Greg. Greg toca bajo con una banda. Su nombre es Wormwood. Beyond the Sixth Seal and the Red Chord. Great bands. A lot of metalheads in Boston will know the names, but he's a great bassist, so I think it's a great lineup, and yeah, let's check out the music. Great, thank you. Muy bien. Okay, ¿Hablamos del libro? sí. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre el libro que hizo Yanko, sobre su experiencia y Masacre. Bueno, el libro es la historia de la banda Masacre, Okay. pero lo escribió Maximiliano Sánchez. Él es un sociólogo de la Universidad de Chile, la universidad más prestigiosa que está allá. So the most prestigious university, Maximilian, and was the author of this book. Y es un libro de 420 páginas. 420 pages. ¿Lo muestro yo ahí? ¿Se ve? Bueno, es un libro de 420 páginas donde cuenta la historia. Se llama Los 30 años de Masacre, 30 años de thrash metal. La editorial se llama Agiaco, y el libro
Salió en el 2016 y ganó ahora este año, el 2017, el premio más importante de la música a una publicación musical que se llama Pulsar 2017. So the book called 30 Years of Thrash Metal was released in 2016, and this year in 2017 it received the most prestigious award of ¿Fue de un periódico? Es de este es de una entidad llamada SCD que tiene una gran cantidad de premios, entre ellos el mejor artista del año, Okay. la mejor banda y también la mejor carátula, y también tiene el mejor libro, y este fue el que ganó. Okay, so this book is the one that won the award of the best book del año, no? Of Del the año. year. Yes, Okay. sí, ¿Y por qué? 2017. ¿Y por qué? ¿Por qué ganó? ¿Por qué ganó? Es increíble, pero nadie se lo esperaba porque el metal no es no es masivo, pero ganó por la fuerza de la historia. So people were surprised that they were expecting thrash metal to kind of have this much fame, but it won because of its discussion of history. Sí, en este caso fueron los 30 años de la banda desde 1985 a 2015, y la fuerza de la historia fue tan potente que mucha gente que le impactó saber, y mucha gente que no sabía bien de Masacre, leyendo la historia vio las dificultades, lo doloroso que ha sido tener una banda, pero a su vez es un libro que la gente pasa por muchos estados emocionales leyéndolo. Se ríen, se enojan. People have a very emotional experience reading this. They cry, they laugh, they get angry. Sí, hay algunos pasajes que mucha gente me ha dicho que ha llorado. So leyéndolo. there are some passages that many people have told him that they have passages have made them cry. Yeah. Mira, voy a mostrarte acá mostrarte a ti estos fueron nuestros comienzos. These are some pictures from their beginning. Nosotros así hicimos sesiones de fotos y tocando con los cuerpos pintados como black metal. Black metal? Black metal, sí. So these are just some photo sessions they had where they had their whole bodies painted like black metal. Sí, core paint, se dice. Y entre una de esas fotos que estábamos en esa sesión de fotos, la madre de uno de los integrantes encuentra algo muy extraño. No sé si se podrá ver bien. So la madre. Sí, la So- madre de uno de los integrantes. So the mother of one of the fans found something very strange in one of these photos. Y Here's que what está encerrada en un círculo acá. it's you can see it in the circle there. Y es algo con ojos. Mira, aparece los ojos, la boca, una nariz. Y nosotros solamente éramos 4 y aquí aparece algo. Como un ente. Como otra Sí, persona. sí, puedes ver aquí, mira. Yeah, here you can see two ¿Puedes ver? eyes, a nose, and a mouth. In this, like a third face, como ¿Una cara? una otra cara. Aquí en ese Other círculo. face. Yeah, pero aquí solo eran 3 personas. 4. Ah, por la otra cara. Sí, no, Ok. no, 4 y aquí aparece una cara, Oh, yeah, una se quinta ve. cara. La nariz, los ojos, la boca ahí. Sí, So suddenly there appears this other face. Ajá. sí. Y mucha gente empezó y cuando ensayábamos sentíamos extrañas cosas, ruidos extraños, alguien se paraba detrás de la puerta, la abríamos y no había nadie. Eso fue muy oscuro. So a lot of strange things started happening, like noises and doors opening Ujú. without people.
Eh, mi casa es muy antigua, de muchos años. It's a very old house. Y yo estoy acostumbrado, es como una casa de los espíritus. Sí, Jeff ahí está. So he's already used to living in a house full of ghosts. Sí. Bueno, al mismo tiempo nuestros conciertos eran más masivos y asistía mucha gente que se vestía cada vez más extraña. So their concerts were getting bigger and bigger, and each time people se vestían, ¿o qué di? Se vestían Eran más. más extraños. They were a stranger every time. Llegaban con cruces al revés grandes. Al revés, so upside down Upside down. crosses. Y bar de cross. Okay. Entonces, Era grande, era interesante y la historia que cuenta este libro es muy importante. Así que yo recomiendo que a muchos que quieran ver Masacre en Estados Unidos, este libro cuenta toda nuestra historia. so he really recommends that everyone who's interested in this story would read the story and learn more about the history of thrash metal and the political scene and how all of these different entities intersected. And if they read the book, 30 Years of Thrash Metal in Chile with Masacre, they'll learn a lot more about this. Okay. Okay, I think that's all we have time for today. Thank you everyone very much. Thank you, Yanko. Muchas gracias. Gracias a ti, Lidia. Agradezco mucho la oportunidad de todos y agradezco que tú hayas participado de todo esto y me gustaría que toda la gente viniera acá. Pueden venir para acompañarnos, para ver la gente que trabajó acá. Ve ahí, René. Sí, pueden venir porque esto es importante. Del estudio. Ok, bien. Bien, Ricardo. Why don't you move the chair so we can like guys are like Oh. at an angle. Ahí está bien. Sí. Thank you. Gracias para todo. Gracias. Gracias. Reita, amor. Muchas gracias. Very nice. Muchas gracias. Oh, okay. Thank you very much. Thank you todo. Muy bien. Salió todo.